Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Yo soy Francisco. Yo soy Pablo. Y yo soy Sergio. Y en este episodio vamos a hablar sobre planificación natural de proyectos en GTD. Como sabéis, ya grabamos un episodio sobre planificación natural de proyectos en GTD con Paz Garde. En concreto, hace 25 episodios. Nuestro episodio 54, que os recomendamos escuchar de nuevo como complemento a este. Bueno, pues vamos directamente al meollo de la cuestión, ¿no? ¿Qué es el modelo de planificación natural de proyectos en GTD y para qué sirve? De eso es de lo que vamos a hablar. ¿Bajo qué circunstancias es una buena práctica hacer uso de este recurso y en qué situaciones puede sernos útil? ¿Y qué ventajas nos aporta frente a la planificación tradicional que todos conocemos? Bien, pues si queréis voy a ir esbozándolo un poco y lo vamos comentando entre todos, si os parece bien. Perfecto. Vale, pues a ver, en primer lugar esto es una herramienta que nos va a ayudar a ganar claridad cuando la incertidumbre sobre alcanzar un resultado nos está intranquilizando, nos causa desasosiego. Se trata de un modo para ganar la suficiente claridad para alcanzar ese resultado y abandonar esta sensación de incertidumbre y de intranquilidad que nos produce no saber por dónde continuar. Se trata de alternar vistas de mayor y menor altura sobre este resultado que estamos persiguiendo y que de esta forma pues consigamos una visión global del mismo. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Qué experiencia podéis contar? Venga, voy. Yo creo que esto es cuando en los proyectos normales de GTD que son los resultados que quieres alcanzar, que requieren más de una acción, no son tan obvios y se te hacen bola, te atrancas y empiezas a darle vueltas y no eres capaz de quitártelo de la cabeza. Y yo creo que cuando se aplica la planificación natural de proyectos y por ahí te puedes un poco escapar hasta que es la forma en que puedes concretar todo eso para dejar la cabeza vacía y poner todo un poquito en orden. ¿Qué pensáis? Yo ahí recupero una conversación que tuve con Sergio hace mucho, que dividía los proyectos, obviamente, entre evidentes autogestionados y los no evidentes. Los autogestionados son, pues eso, los que apenas necesitas casi ni poner el proyecto en la lista de proyectos, porque la siguiente acción es muy obvia de la anterior. Pero luego, en los gestionados, Sergio decía que por defecto lo que se aplicaba era la planificación adaptativa, es decir, ibas viendo que era lo próximo a hacer. Claro, esto pasa a veces que no lo ves claro, bloqueas. Y ahí es donde entra como decías tú ahora, Francisco, la planificación natural de proyectos, ¿no? Eso algo que te desborda, dices, esto no tengo ni idea por dónde cogerlo. En estos casos, y esto es pregunta, cuando algo te bloquea y percibes que hay que hacer o que necesitas parar, incluso tirar de una planificación natural de proyectos, lo metes o sea, ¿cómo haces? Dices, vale, esto necesita estás aclarando, esto no tienes por dónde cogerlo, ¿qué pasó? ¿Cómo hacemos? Aunque luego vayamos viendo... Bueno, llevar a cabo este proceso puede ser una siguiente acción, perfectamente. Quiero decir, tú si en el momento en el que ahora mismo estás apuntando un resultado en tu sistema, un resultado que quieres alcanzar, y no tienes claro pues cómo vas a comenzar, pues comenzar puede ser precisamente teniendo claro cómo comenzar. Quiero decir, puedes tener una siguiente acción que sea llevar a cabo este proceso y pues bueno, dedicar un tiempo a pensar sobre ello, siguiendo los pasos que vamos a ver a continuación y que te aporte mayor claridad, ¿no? Sobre cómo comenzar o cómo seguir o lo que sea, porque esto tampoco tiene por qué ser realmente justo cuando tú das de alta un proyecto en tu sistema. Esto puede ser también a media vida de un proyecto y puede ser cuando sea, simplemente en el momento en el que tú carezcas de esa claridad sobre cómo seguir o te intranquilice, te sorprendas constantemente pensando en hacia dónde vas a tirar, etcétera, etcétera, o pues cualquiera de esas situaciones puede ser un indicador de que llevar a cabo este proceso pues puede ser beneficioso, ¿no? Que te puede aportar claridad suficiente para que eso deje de intranquilizarte.
Una preguntilla. Si lo ponemos como una siguientación, ¿esto que hay que hacerlo, todos los pasos que vamos a ver a continuación, hay que hacerlos de una tacada o se puede hacer por partes? No sé, es una buena pregunta. ¿Tú qué dirías? Yo, las veces que lo he hecho por partes, porque de una tacada yo no dispongo del tiempo de calidad suficiente como para ir un paso, otro, aparte de que psicológicamente necesito descansar entre uno y otro. O sea que Bueno, me achicharro bastante. Y es perfecto, pero entonces no es una segmentación. Vale. Son varias, para que nos entendamos. Muy bien. Buena pregunta y buena respuesta. Bueno, pues vamos a ver la técnica o los pasos que nos llevan a completar una planificación natural, ¿vale? Bueno, si luego pudiésemos poner algún ejemplo, a ver si sale uno sencillo de entender. El paso primero de la técnica de la planificación natural, que, dicho esto, viene a ser la manera en la que habitualmente nuestro cerebro afronta la resolución de problemas. Primero, definimos el propósito o los principios del proyecto. Es decir, qué aporta exactamente el marco de condiciones necesarias en nuestro camino hacia el resultado. Yo ahí añadiría una cosa. Es un poco propósitos y principios, la finalidad, ¿no? Es decir, ¿para qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Para qué? ¿Qué finalidad? ¿Qué nos aporta? Ese tipo de cosas. ¿Ok? ¿Qué opinamos? Yo añadiría que los principios serían los criterios que tú vas a manejar en la toma de decisiones de ese proyecto, que serán criterios que a veces actuarán como líneas rojas y otras veces ampliarán en vez de reducirte los márgenes de actuación. Sí, los principios, a ver, visualmente se puede ver muy, muy fácil de una manera. Todos aquellos y aquellas que tengáis, por ejemplo, el carnet de conducir, seguro que estáis familiarizados con una maquinita que os ponían cuando vais a hacer el examen. El psicotécnico. El psicotécnico, correcto. De los manditos, ¿no? Con la carretera y que si te sales para los lados, pues pita. Qué difícil. Pues esto viene a ser más o menos lo mismo, ¿vale? Los principios lo que te van a indicar son las líneas que tienes a derecha e izquierda de las que en principio no te puedes salir, bien porque te lo ha pedido tu cliente, bien por iniciativa propia, bien porque no encaja con tu manera de ser o de comportarte, bien por lo que sea. Los motivos pueden ser variados, pero siempre hay un par de líneas que no se pueden traspasar. Es decir, digamos que es la hoja de normas que tienes que seguir. Entonces, teniendo claro qué es ese recurso resultado que quieres alcanzar, para qué lo quieres alcanzar, y teniendo claro cuáles son esas líneas que tú no puedes traspasar, pues bueno, esto ya te da una serie de información muy relevante a la hora de poder ver cómo puedes moverte, ¿no? Para avanzar hacia ahí. Sergio, los límites que definen los principios no son solamente de corte moral, sino que pueden ser, por ejemplo, económicos. Si tú tienes un presupuesto al que ceñirte, no te puedes pasar de ahí, ¿verdad? Bueno, son de cualquier tipo de cualquier tipo de corte. Como dije antes, por ejemplo, si esto es un proyecto que tú estás haciendo, que sea un tema laboral que estás haciendo para alguien, pues esa persona te puede marcar las líneas de las que tú no puedes salirte, por ejemplo. No tiene ni siquiera por qué ser algo tuyo, ¿no? Perfecto. Pero es algo que implica ese resultado y que va a determinar en cierto modo qué es lo que puedes hacer y qué no. Uh-huh. Por poner un ejemplo de estos repetitivo que se encuentra en todos lados, entiendo que a la hora, por ejemplo, de planificar unas vacaciones, aquí la definición de propósito y principios puede ser si lo que quieres ir a descansar, a conocer museos, a ir exclusivamente a la naturaleza. Eso limitaría un poco, condicionaría el qué vas a hacer y para qué lo vas a hacer. ¿Eso podría entrar dentro de lo que son los principios del proyecto? Bueno, a ver, si tú te vas de vacaciones con tu familia a Nueva York,
probablemente a lo que tú vas cuando vas de vacaciones es a pasártelo bien. Entonces, probablemente lo que tú quieras sea visitar sitios como museos, visitar sitios reconocidos de la ciudad, restaurantes, cosas de este tipo, y no, por ejemplo, irte por la noche a visitar un albergue para ver pues gente que está en una mala situación económica, ¿no? Y tiene que recurrir a lo mejor a ir a dormir allí porque no tiene otro sitio. Entonces, el para qué es el que determina eso, en cierto sentido. Si tú vas a pasártelo bien, pues no vas a ver nada que te incomode, no vas a ver nada que te apene, no vas a ver nada que te entristezca. Por poner un ejemplo, ¿no? Eso. Luego ya depende del concepto de vacaciones que tiene cada uno y a qué va. Y digamos ¿Vale? que eso ya condiciona de cierta forma la planificación del proyecto. Claro, por supuesto. Lo encorseta, lo enfoca a una cosa. Vale, eso es Claro. propósito. Y luego los principios, pues bueno, los principios ahí... Bueno, pero quedó más o menos claro. A mí lo que me Sí, interesaba pues- destacar era que no fuese algo etéreo, ¿no? Que a la hora de hablar de la planificación natural, que siguiese, bueno, un caso concreto, porque hablar eso de propósitos y principios, como se asocia mucho a los niveles de perspectiva y no para todo el mundo es fácil integrarlo, pues nada, lo que acabas de decir centra mucho más el tema, ¿no? Sí, es algo que en principio, pues en muchas ocasiones o en la mayor parte es muy obvio, ¿no? Y surge de manera instintiva ya, podríamos decir, en cualquier persona cuando está tratando de planificar unas vacaciones, si nos vamos a este ejemplo, pero que sin embargo, pues muchas veces si tú estás haciendo este ejercicio y es porque te falta claridad, pues hacer consciente esto te puede aportar mucha información. De hecho, si no recuerdo mal, dentro de la definición del propósito y del principio, o sea, podría ir incluso a quién invitas o con quién vas al viaje, ¿no? Cosas tan... Sí, claro, por En supuesto. función de lo que vayas a hacer, bueno, pues te vas con la familia o no. Por supuesto, sí. Bueno, vamos a la siguiente, venga. Vale. Visualizar el resultado como si ya lo hubiéramos conseguido. ¿Qué significa esto de haberlo conseguido? Ya para ti, ¿cómo lo verías, ¿no? El haber conseguido esto ya, ¿cómo te sentirías ahora que ya has conseguido eso? ¿Qué significa para ti haberlo alcanzado? ¿Qué impacto tiene en tu vida? Esto, en cierto modo, pues digamos que es un peldaño por debajo de lo que habíamos visto antes, ¿no? De definir el para qué, pues aquí cobra cierta importancia también ese para qué, ¿no? El poder ver cómo se siente el que hayas alcanzado esto, el que hayas llegado ahí. ¿Cómo sería para ti que eso fuera un éxito total, ¿no? El visualizarlo. Sí, además, imaginar la situación, yo creo que da mucha información bueno, que aporta ideas, anticipas posibles problemas o dificultades o, bueno, es lo que más ayuda a redondear la toma de decisiones, o creo yo, vamos, que ayuda a redondear la toma de decisiones. Siendo esta una visión positiva de éxito total, como habéis comentado, recuerdo que Paz en el capítulo que grabó sugirió que se hiciera también una visión negativa, totalmente lo contrario. Es decir, imaginarte que el proyecto ha salido mal y preguntarte los porqués de ese fracaso. Al principio, al final, en medio, todo lo que te ayude a identificar posibles causas de tropezones que puedas pegar en el futuro sobre él y yo creo que es algo bastante útil. Sí, que es como anticipar los problemas en parte para tener previstas ciertas dificultades. Sí. Venga, pues siguiente. ¿Cuál sería el tercer paso que tendríamos que dar? Una lluvia de ideas. Así, sin más. Muchas. Todo lo que se te ocurra. Anotarlo. ¿Quién dice qué? Sí, lo que se dice normalmente un brainstorming. Tal cual. Tal cual. ¿Y por qué creéis que tiene sentido que la lluvia de ideas vaya aquí, después de los dos pasos anteriores? Me mojo. Sí, claro, por eso estamos. Yo creo que antes de ponerse manos a la obra, necesitas tener todas las cartas o la mayor parte de las cartas sobre la mesa. Es decir, conocer tus opciones,
eso es lo que luego permite decidir o elegir con confianza. Sí, lo que pasa es que la lluvia de ideas es más visceral que eso. Tú cuando haces un brainstorming no filtras, no eliges, no decides, no nada, simplemente das rienda suelta a todo aquello que se te pueda ocurrir, ¿vale? O me expliqué mal o se me entendió mal, porque precisamente en lluvia de ideas es, perdón por la palabra, vomitar, para luego poder elegir. No, en la lluvia de ideas claro que no eliges, me expliqué yo mal, quería decir que lo que buscaba era poner todas las cartas de la baraja sobre el tapete. Sí, te he comprendido ahora. Vale. Bueno, va aquí porque los dos pasos anteriores pues brindan una información de enorme calidad para que de este brainstorming pues salgan cosas con más sentido. Quiero decir, si comenzáramos por aquí en lugar de llevar a cabo primero los dos otros pasos, pues probablemente el resultado de la lluvia de ideas no sería exactamente el mismo que es si lo llevas detrás de aquellos dos, ¿no? Entonces, bueno, el poder haber visualizado, el poder tener claro para qué estás haciendo lo que has decidido hacer, el poder tener claro dentro de qué líneas deberías moverte, el poder tener claro cómo se siente eso si ya lo has conseguido o qué probables o posibles problemas pueden aparecer, pues va a ser algo que a la hora de llevar a cabo el brainstorming pues va a ser determinante, ¿no? Para todo lo que salga ahí. Hombre, sin saber el para qué, es muy difícil ponerte a vomitar, como dice Pablo, a coger el folio o la grabadora y machacarla. No tiene sentido sin saber un para qué. Bueno, la realidad es que cuando la gente planifica sin llevar a cabo este proceso, es decir, de la forma tradicional que solemos hacerlo, hagan otras cosas antes o después, normalmente lo que hacen es escupir ideas sin tener claro para qué están haciendo eso. Es la realidad, quiero decir, es duro que te lo cuenten, pero es así, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo a lo mejor que para una persona que lleva ya tiempo aplicando GTD puede ser algo bastante obvio, pero sin embargo no lo es tanto para otras personas. Yo quería plantear una duda. En la lluvia de ideas todos más o menos hemos hecho alguna vez de coger, la podemos hacer en soledad o con varias personas, coger el folio, coger la grabadora y a soltar. Pero tanto el propósito como la visualización, físicamente, ¿cómo lo hacéis? ¿La visualización os sentáis en un sofá y dejáis que se os vaya a la cabeza o cogéis un papel y un bolígrafo y os ponéis a escribir lo que estáis viendo? ¿O el propósito lo dejáis registrado en algún sitio o también lo hacéis mentalmente? Pues yo las veces que lo he hecho lo hago todo con papel y boli, lo dejo todo escrito. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Yo el paso 1, 2 hasta la lluvia de ideas es una especie de aclarar, organizar, en el sentido de que no van físicamente separados en el tiempo, como si la lluvia de ideas emanase casi automáticamente de la definición del propósito, así de rápido. Yo este tipo de cosas suelo hacerlas con un folio y un boli. A veces apunto cosas, a veces no, a veces apunto más, a veces apunto menos. Yo siempre que tengo que hacer cualquier tipo de trabajo que conlleve pensar, a mí me gusta hacerlo con una hoja en blanco y con un lápiz, con un bolígrafo, con lo que sea. Y yo creo que es posible que para mí simplemente el hecho de sentarme en una mesa con un boli y un papel y sin el ordenador delante y sin nada absolutamente, pues ya me cree el marco, ¿no? Me meta en situación. Es posible que no sea algo necesario, pero a mí me gusta, me funciona, me lleva a ese sitio que necesito también para no... Das a entender que te sale todo como en un paso también, ¿no? Bueno, no es que sea un paso, quiero decir, yo pienso en ello, yo lo primero que hago es pensar ¿para qué hago esto? Irónicamente, muchas veces cuando te pones a pensar en para qué haces algo, ese algo termina cambiando. Puede ser que sufra ligeras modificaciones y puede ser que sufra cambios más profundos, pero cuando llevas a cabo ese proceso de pensamiento,
parece que las cosas se concretan mucho más, y al concretar mucho más todas esas cosas, es posible que te des cuenta de que ese para qué, que a lo mejor no era tan obvio, cuando lo haces obvio, pues cambia el modo de enfrentar eso, ¿no? Como que cada parte del proceso, que no son estancas evidentemente, se influyesen tanto hacia adelante como hacia atrás. Es decir, a veces el ver el resultado puede hacer que modifiques el paso previo del propósito, en parte. Claro, aquí en la planificación natural de proyectos, los 2 primeros pasos son los que realmente aportan una calidad excepcional al proceso. El tercero, que es la lluvia de ideas, es algo, podríamos decir, casi consecuencia de ellos. Uh-huh. Y los 2 restantes, que quedan, que vamos a ver a continuación, es operativa. Sí. Es operativa, que también se sustenta sobre esos 2 primeros pasos. Es decir, los 2 pasos de tostarse, donde aparece información de calidad y que van a ser además determinantes en función a toda esa información que tú recolectes, son esos 2. ¿no? Una vez que tú tienes claro para qué haces algo, una vez que tú tienes perfectamente definido qué es ese algo, una vez que tú tienes definidas esas líneas entre las que te tienes que mover y de las que no te puedes salir, y una vez que tú visualizas cómo se puede sentir eso si sale tremendamente bien o si sale tremendamente mal, el identificar qué es lo primero que puedes hacer para moverte hacia ahí es relativamente sencillo. Es decir, no requiere de nada excepcional. El trabajo duro son esos 2 primeros pasos. Esos 2. Y a veces muy duro. En el tema, o sea, en el punto que estábamos ahora, el de lluvia de ideas, ¿alguien usa alguna herramienta o qué técnica? Porque Francisco, hablabas de la grabadora. Yo utilizo el iPad, la tablet. Bueno, pero ahí es como si fuese un... Es como papel. Si fuera un papel. Sí. Y anotas una detrás de otra, pim, pam, agrupas de alguna manera. Sí, en principio cuando es una tormenta de ideas es hacer una lista de cosas, voy anotando y luego ya las organizaremos. Yo aquí, que me hubiese gustado hablar, lo que pasa es que yo creo que se va un poco del tema de los mapas mentales. Visualmente y estructuralmente y organizativamente me aportan muchísima calidad. Eso yo creo que pasa ya al siguiente punto, ¿no? A la hora de organizarlo. Es que si lo haces directamente en el momento de la tormenta de ideas, digamos que ya lo estás organizando de alguna manera. Sí, lo estoy organizando, correcto. Yo lo hago en forma de listado normal, una debajo de otra, plom, y empiezo a hacer columnas en el folio. Cuando lo lleno le doy la vuelta y sigo, pero sin orden ni concierto, como van saliendo. Yo en un folio también. Folio en blanco, lo mismo que antes. Curiosamente yo para esto es algo natural que ni siquiera nunca me he planteado el por qué. No hago columnas ni sigo alineaciones de ningún tipo. Es decir, empiezo a escribir cosas en el folio, unas encima de otras, una a la derecha, otra a la izquierda, otra... monto una guarrada impresionante. Eso es. Porque realmente ese orden tampoco me aporta nada. Quiero decir, no me gusta verlo así. Para el momento en el que ya me tengo que poner a organizar. Ya os digo que esto no, desde la más absoluta sinceridad, no es nada que sea ni premeditado, ni que lo haya visto en ninguna parte, ni nada. Simplemente es que cuando yo me pongo a hacer esto, pues me sale así y ya está. ¿Y pones el folio en horizontal? Pongo el folio en vertical. Yo lo pongo en horizontal, para que me quepan más columnas. Y en horizontal también. Bueno, pues tenemos todas las ideas. Ahora vamos a organizarlas. Este sería el siguiente paso. Una vez que tienes tu folio con un montón de columnas, con ideas, una vez que tienes tu folio todo enguarrado, una vez que tienes un documento en el ordenador lleno de las cosas que han ido saliendo, sea el formato que hayas utilizado que sea, que lo mismo da. Pues ahora es cuando llega el momento de coger y pasar un filtro, porque cuando se hace un brainstorming, pues os recordamos que no se filtra de ninguna manera, ¿vale? Como había dicho Pablo, pues se busca cantidad, no se busca calidad y se busca que todo lo posible salga, ¿no? Y que todo lo posible salga pues para evaluarlo a posteriori y esta organización pues podríamos decir, la evaluación de todas esas ideas, es decir, eliminar todo aquello que pueda carecer de sentido. Entonces, bueno, vosotros esto, ¿cómo lo hacéis? Pablo, por ejemplo, habla de que él utiliza un mapa mental. Uh-huh. ¿El resto?
A mí este paso me cuesta bastante trabajo hacerlo. Lo primero que hago es eliminar para no tener que pasar sobre cosas que no me van a servir y ya trabajo sobre lo que en principio se va a quedar y a partir de ahí ya me voy al mapa mental. Vale, tú utilizas mapas mentales también. Uh-huh. Muy bien. Manolo, ¿tú cómo lo haces? Pues a mí un poco como me dé. Yo hay veces que utilizo el mapa mental y otras veces, si lo veo claro, pues me hago directamente un esquema, o sea, a continuación de la hoja que está utilizando. No sigo siempre la misma técnica. Depende si lo veo más claro o menos claro. Vale. Bueno. Bien, yo suelo utilizar también mapas mentales, pero analógicos, ¿vale? Folio. Soy una persona muy... Cada vez que me pongo a llevar a cabo un proceso de estos, la verdad es que no debería ser así, pero los árboles se pueden poner a temblar porque me hago con 6 o 7 folios y me los machaco entre unas cosas y otras. Pero me ayuda. Así como yo soy una persona que, por ejemplo, para llevar mi sistema y todo este tipo de cosas, soy una persona 100% digital, para mi archivo, para mis listas, para todo, pero para llevar a cabo todos estos procesos que tienen que ver con tostarse un poco la cabeza y esto, yo necesito un papel y un boli y tener para dónde tirar. Entonces me hago un mapa mental que luego no lo guardo habitualmente tirándole una foto o escaneándolo o haciendo cualquier cosa de estas. Si es un proyecto con una vida útil un poco extensa, pues lo guardo con el material de apoyo físico que muchas veces no suelo utilizar cuando son proyectos relativamente breves, pero cuando es un proyecto más grande pues sí que suelo tener material de apoyo físico y entonces pues lo conservo ahí. Yo el mapa mental me gusta trabajarlo, es decir, cuando estoy organizando lo utilizo luego como material de apoyo, como esquema. Y lo hago mapa mental porque siempre puede surgir a la hora de organizar alguna cosa nueva, algo así, y en el mapa mental es fácil añadirlo. Y sí me gusta conservarlo porque estéticamente son guapos. Los mapas mentales no. Bien hechos son guapos. Dan esa paz como de decir, está todo controlado. Los míos no. Un día te enseñaré uno y ya verás. Yo lo suelo guardar como material de apoyo porque incluso después de hacer el siguiente paso que vamos a ver, muchas veces me sigue sirviendo, como ha dicho Manolo, como esquema, pero sobre todo como disparador de captura. Entonces lo guardo. A mí me salen muy bonitos porque el programa los cuadra muy bien. Si lo tuviera que hacer a mano, seguramente me saldrían bastante más feos que a Sergio. Bueno, a ver, aunque el propósito de llevar a cabo un proceso como este es corregir una situación actual que no es la adecuada y por eso llevamos a cabo este proceso, evidentemente todo tiene un valor a futuro, entonces por supuesto que esto es información útil y lo hay que guardar, ¿no? Por mucha tranquilidad que te pueda aportar ahora mismo, pues esa intranquilidad puede volver mañana y puede servirte de apoyo, por supuesto, lo sigo guardar. Yo ya os digo que cuando lo tiro le tiro una foto o algo, pero siempre me lo guardo, no me deshago de él. Bueno, y nos vamos a la siguiente, que sería identificar siguientes acciones. Ahora que tenemos toda esta información ya, pues ¿por dónde comenzamos o por dónde seguimos? Se supone que tenemos las ideas esquematizadas u organizadas y sobre esos ítems ya podemos identificar las próximas acciones, ¿no? Sí, bueno, y quizá no tanto identificar en el sentido de que esas siguientes acciones estén ahí, sino utilizar toda esa información. Generarlas nosotros. Efectivamente. Ya. Bueno, sería como aclarar ese mapa mental para integrarlo en tu sistema, ¿no? Sí, de recordatorio. A ver, tú todo el material que ahora mismo tienes, tú tienes tu mapa mental, has organizado todas esas ideas que tenías, has descartado las que no te valen y tienes un mapa mental muy bonito, perfecto, que te encanta, ahí en la pantalla de tu ordenador.
pero que puede ser más granular o menos. Quiero decir con esto que la idea de llevar a cabo el proceso de la planificación natural de proyectos no es obtener como resultado lo que sería una planificación tradicional de tengo los 50 pasos que tengo que dar ordenaditos de uno para otro, ¿vale? Sino disponer de una serie de información que te dé tranquilidad, de una serie de hitos, por decirlo de alguna manera. El que sea más granular o menos, pues depende de cuánto de granular tú necesitas para que eso te tranquilice y te aporte la información necesaria para que tú no tengas esa intranquilidad y no estés pensando constantemente en ello. Entonces, esto nos lleva a que no tiene por qué haber siguientes acciones como tal, explícitas en toda esa información que tú tienes ahí. Simplemente puedes tener una serie de marcadores que te van a ayudar a ver por dónde tienes que pasar y quizá eso sea suficiente para conseguir los resultados que tú buscabas con llevar a cabo este proceso. De hecho, perdona, lo que tenemos en este momento es 100% material de apoyo. O sea, esté expresado de una manera o de otra, en horizontal o en vertical, es un material de apoyo. Ahora ya volvemos a lo tradicional de GTD, ¿no? Y bueno, pues eso tendrá que permitirnos idear o identificar, aunque es conflictivo el término identificar, las siguientes acciones. Si hubiésemos hecho de un viaje, pues eso, los billetes, los visados, el no sé qué. Si fuese una barbacoa planificada de una fiesta, pues eso. ¿Dónde compramos las chuletas? Sí, hacer que avance. Ponerlo a caminar ya. Claro, efectivamente. Y eso puede ser más o menos obvio, ¿no? A lo mejor tú vas a hacer un viaje y después de llevar a cabo todo este proceso y pensar un poco más profundamente en ello, pues a lo mejor algo por lo que tú hubieras comenzado antes de llevar a cabo este proceso, que sería ponerte a mirar billetes y ponerte... sigue siendo perfectamente lícito, pero a lo mejor ahora de repente te has dado cuenta que tienes que investigar en internet y para irte a ese sitio te tienes que vacunar, por poner un ejemplo. ¿Vale? Entonces puede haber lo que sea producto de todo esto. Vale. Muy bien. ¿Qué más? Pues hemos comentado antes que creo que has sido tú, Sergio, que has aclarado que esto se puede llevar a cabo no solamente cuando algo te intranquilice, sino a mitad de otro proyecto. En general, ¿cuándo solemos hacer uso de la planificación natural de proyectos? ¿Cuándo necesitamos, nos damos cuenta que ese proyecto no es tan evidente como los demás? ¿Hay algo que tengan en común, que nos sintamos atrancados, que no estemos intranquilos, que vuelva mucho a nuestra cabeza el mismo tema? ¿Son los disparadores que indican que estamos ante algo que puede ser carne de planificación natural de proyectos? Sí, perfectamente. De hecho, esos deberían ser realmente los disparadores. Esto no es un proceso que hay que llevar a cabo o que debiera llevarse a cabo de forma general y extendida a todos los proyectos que tienes tu sistema. Esto es una herramienta para dar respuesta precisamente a esa sensación de intranquilidad, a esa sensación de agobio, a esa sensación de no sé por dónde voy a seguir. Entonces, pues bueno, es para eliminar esa incertidumbre o esa intranquilidad que te causa esa incertidumbre. Entonces, cuando tú detectas eso, pues es el momento en el que un proceso como este puede ayudarte. La herramienta de desatranque. Bueno, ¿y deberíamos hacer esto en todos nuestros proyectos? Yo creo que casi lo hemos contestado ya, ¿no? ¿Quién se anima? Yo desde luego no, lo hago poco. Suelen ser, bueno, igual lo debería hacer un poco más, pero bueno, en cosas muy puntuales que son grandes, porque si no, yo creo que también cuando le coges un poco de hábito, los pasos no los sigues tan formalmente. Entonces muchas veces basta, yo creo que también lo apuntó Sergio, cerrar el ordenador, sentarse en un sitio diferente, coger el folio y tal, y ¡pum! Y hay veces que los problemas se desvanecen, ¿no? Solo quizá por la actitud con los que lo enfrentas. Entonces, realmente llevar a cabo todos estos pasos,
vamos, poquísimas veces. ¿Me expliqué? ¿Hay algún número aproximado? Yo recuerdo que Paz habló de un porcentaje, de un 2-3%, ¿puede ser? Es que no lo recuerdo. Sí, no recuerdo exactamente si Allen en algún sitio había dado una pista y hablaba, no recuerdo bien si era el 3%, el 5%. Era un porcentaje pequeñito. A ver, sobre todo la gente que comienza con GTD se puede ver o puede interpretar mal, quizá, para qué se lleva a cabo este proceso. Este proceso se lleva a cabo para las situaciones que hemos comentado, pero no hay que olvidar, o es necesario aprender a convivir un poco con la incertidumbre, ¿no? Es decir, aprender a convivir con tener identificado qué es lo que quieres conseguir y tener identificada la siguiente acción o las siguientes acciones que te acercan ahí. Si caes en la trampa de que el hecho de disponer únicamente de qué quieres conseguir y de cuál es la siguiente acción física y visible que te acerca ahí, ya de por sí es algo que te crea incertidumbre porque no sabes todo lo que hay en medio, pues vas a necesitar llevar a cabo este proceso con todos los proyectos que tengas en tu sistema, y eso es necesario aprender a convivir con esa incertidumbre, ¿vale? Y este proceso es algo que se debe llevar a cabo de forma puntual cuando esa incertidumbre pues nos esté causando un problema, por decirlo de alguna manera, es decir, nos mantenga bloqueados, nos consuma recursos porque no paramos de darle vueltas en nuestra cabeza a eso que tenemos ahí, ¿no? Pero no algo que tengamos que llevar a cabo de forma general con todo. Es decir, esa incertidumbre va a existir siempre y es necesario aprender a convivir con ella en cierto grado. Pues por eso precisamente Allen hablaba, ya os digo que no recuerdo si un 3%, un 5%. La cuestión es que si de 20 proyectos que tengas, pues a lo mejor puedes hacer esto con uno, ¿vale? No, habrá situaciones en las que a lo mejor de 20 lo haces con 2 o 3, pero habrá otras situaciones en las que tengas 70 proyectos y no necesites hacerlo con ninguno, necesites hacerlo con uno. Si estás haciendo esto con el 30 o el 40% de los proyectos que tienes en tu lista, pues algo no va bien. No, a mí no me daría la vida para hacerlo con tanto, de todas formas. Bueno, chicos, pues nada, yo creo que hemos hecho un repaso así por encima del proceso. No sé si hay algo más que queráis comentar o que queráis ampliar. Por mi parte no. Por mí tampoco. Bueno, yo creo que hemos tocado todo y ha quedado más o menos clara cuál es la planificación natural, ¿no? Si no, ya nos darán caña en Telegram o en Slack o donde sea. Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast o en iVoox para dar a conocer el podcast. Puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com o info@aprendiendogtd.com. O nuestros Twitter personales, el mío es @manolo_moreno. El mío es @paredes94. El mío es @spantigarramos. En el Twitter del podcast @aprendiendogtd. Y en nuestro grupo de LinkedIn o nuestras comunidades de Telegram o Slack. Ahí tenéis el enlace en el texto que acompaña el audio. Un saludo. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Venga, un abrazo. Chao.